algunos pasajes de las Sagradas Escrituras, mucho más concretamente del Nuevo Testamento, a modo de reflexión sobre la familia de Jesús y la Iglesia. Son muchos folios los que ocupan todos los datos que tenemos de esta familia, pero hay que limitarlo para que no salgamos tan tarde de la Iglesia. No es que en la Iglesia estemos mal, pero no podemos estar tanto tiempo. Hay países donde, por ejemplo, los rumanos tienen, al menos los rumanos de Zaragoza, de las dos iglesias de lengua y cultura romana, es que el tiempo lo da Dios. Y no importa pasar mañana y tarde el máximo de tiempo ocupado en la iglesia. Pero bueno, la familia es tan sagrada como la iglesia. Por lo tanto, también la familia debe tener su sábado. Veamos. Casi todos los datos que tenemos de Jesús en el Evangelio según San Lucas son las conversaciones de María con el evangelista. No solamente las conversaciones, sino las intimidades de María. En dos ocasiones dice que María guardaba en su corazón la visita de los pastores cuando nació Jesús en Belén. Que María meditaba meditaba pues en su corazón. Estas cosas las guardaba meditándolas en su corazón. Era una mujer con una sensibilidad pues muy acentuada. Pero no podemos hablar de la infancia de Jesús. Llevaría muchísimo. Pero cuando tenía 12 años, había fiestas en las que se iba a Jerusalén en peregrinación. Y en una de las fiestas, era la fiesta de la Pascua concretamente, narra el evangelista San Lucas que sus padres, los padres de Jesús, iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo, cuando lo vieron después de la estancia en el templo, después de ese tiempo que pasó presenciando los sacrificios sobre el altar, se quedó hablando con los sacerdotes, la familia volvía a su hogar, no sabían dónde estaban, qué había sido de Jesús. Fue el primer disgusto que Jesús le dio a sus padres. Estaba entre los doctores. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo, extraña pregunta, extraña respuesta, ¿y por qué me buscáis? ¿No sabíais que yo había de estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Un problema de comunicación.
había en ese momento. Pero bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Dándose cuenta María de que su hijo iba a tener no una vida normal, sino una vida de consagración, pues se extrañaba, ¿no? Ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Y el niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Es el momento en que Jesús se da cuenta de su identidad, pero esta identidad divina no le aparta de la sujeción a su familia. Y la familia de María era una familia complicada. María procuraba en Caná de Galilea, San Juan capítulo 2, María procuraba que los invitados a esa fiesta de casamiento no les faltara de nada. Y faltó vino de buena calidad. Conocemos el episodio de la transformación del agua en vino. No un vino cualquiera, no un vino corriente, sino vino en el que los invitados pudieran volver contentos de la fiesta, diciendo qué bien nos han servido, qué calidad, qué abundancia de comida, qué abundancia de bebida. Y entonces María le dijo a los servidores de esa familia: llenad las tinajas de agua y haced todo lo que Él os diga. Y el agua, saliendo de las tinajas, pues era vino de buena calidad, de manera que no podían tener ninguna queja de la estancia en Caná de Galilea, en la casa de la familia de Jesús. A ver, en Caná, Jesús estaba con su madre. José, no tenemos noticias desde que Jesús tenía 12 años. De José no se menciona nada más en los evangelios. Sí, hay un episodio, luego saldrá más adelante. Está con los discípulos de Jesús. O sea, está María, Jesús y los hermanos de Jesús y sus discípulos con su madre, pero no se quedaron allí muchos días. ¿Eran hermanos o eran primos? El hecho de que se diga que eran sus hermanos, en el Antiguo Testamento no sería problema, porque no serían la familia más restringida, no. Hermanos en el Antiguo Testamento tiene un sentido amplio. Ahim. Ah, es hermano, el plural es ahim.
hermanos eran Abraham y Lot. ¿Eran hermanos? Eran tío y sobrino. Pero la familia era más amplia que padre, madre e hijos. Abarcaba a todo el grupo familiar. Todos eran hermanos. Somos hermanos, dice Génesis 13:8. Dijo pues Abraham a Lot, el tío al sobrino, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. El sentido amplio de familia. Pero no es igual en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, sí tiene un sentido familiar. Y una familia limitada. Adelphois, hermanos. Adelfo es hermano, adelphoi es el plural. Lo tenemos en Juan capítulo 2, verso 12 y en otros pasajes del Nuevo Testamento. Bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos. Pero no se quedaron allí muchos días. Primos hermanos quizás. En el Nuevo Testamento hay otra palabra para primos hermanos. Solamente una vez sale en el Nuevo Testamento la palabra anepsios, que es primo hermano, y está en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Pablo y Bernabé, anepsios, primos hermanos. En latín, consobrinos, sobrinos entre ellos, primos hermanos, es el sentido pero lo tenemos en griego y es adelphoi, hermanos. Sí, lo tenemos en Colosenses 4:10, lo estoy mirando aquí, en otros pasajes, los nombres de los hermanos en esta familia. En Mateo 13, 54, 55, vinieron a su patria, les enseñaba en su sinagoga, viniendo a su patria, Jesús, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados, ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Era el oficio de José. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? No era una familia pequeñita de 3 personas. Era una familia amplia, de 4 hijos y no sabemos cuántas hijas. Sabemos los nombres de los varones, pero de las mujeres quizás no fueran importantes para ellos en esa sociedad. En todo caso, eran miembros de la misma unidad familiar. Y en esa unidad familiar no pasaba nada que no pudiera pasar en cualquier otra familia. Podríamos decir que era una fuente de conflicto, la familia de Jesús. Los de su casa, ¿qué pensaban de Jesús?
pues no hubo problemas en la familia de Jesús hasta que Jesús, después de 1 año y pico de ministerio público, organizara un grupo apostólico. Entonces surgen los conflictos. Piensan los suyos, los de su casa, que van a tener problemas, que no es lo que ellos esperaban, sino que iban a tener conflictos con la sociedad y con el sacerdocio. Cuando ven que se establece su mensaje, que se sientan unas bases para la extensión de la enseñanza de Jesús, entonces la familia queda sobrecogida, no saben qué va a pasar, qué problemas van a tener que enfrentar. Marcos 3, 20 y 21. Vuelve a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que no podían ni siquiera comer. Se enteraron sus parientes. Esto era en una casa que no era el hogar de la familia. Él estaba compartiendo su mensaje con los discípulos en la casa. Y entonces María y los hermanos de Jesús van a esa casa, pero no entran. No, que salga. Se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que no podían ni comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, ¿qué pensaban? Está fuera de sí. Una forma muy suave de un problema psiquiátrico, quizás, o psicológico. Está fuera de sí. Y eso lo dicen los suyos, los que fueron a hacerse cargo de él, para llevárselo a casa, para que no continuara. Influenciados quizás por opiniones ajenas o temerosos de las consecuencias. Pero el relato del Evangelio según San Marcos dice, Marcos 3 del 31 al 35, llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Todo el núcleo familiar. Él les responde, ¿quién es mi madre y mis hermanas? Mis hermanos. Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro, a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En todo caso, las buenas intenciones de su familia eran porque procuraban el bien familiar. No estaban contra Jesús, sino que Jesús no saliera de su núcleo, que Jesús no extendiera el mensaje que iba a ser conflictivo y que iba a tener repercusiones sobre su familia. Es que de hecho, ya en la presentación de Jesús niño al 8º día del nacimiento en el templo, María, profetisa de no sabía cuántos años, viejita,
Le dice, y una espada traspasará tu misma alma. O sea, habla de la misión de Jesús y que iba a tener consecuencias dolorosas sentimentalmente para María. Y una espada te traspasará tu misma alma. Y la familia, en la última fiesta de las cabañas, la fiesta de las cabañas era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta más alegre de Israel. La fiesta que era anunciada con el shofar, un cuerno grande de carnero, soplado, y que iba el sonido, iba extendiéndose de aldea en aldea, anunciando la solemnidad de la fiesta de las cabañas. Era una fiesta social, religiosa. En Israel todo era religioso. El trabajo es sagrado, la familia es sagrada, todo. Era días, en este caso de Jesús, en su última fiesta de las cabañas, la tienda de las... pues lo echan de casa. A Jesús, los suyos, los de la familia, dice que está en San Juan capítulo 2, Evangelio. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ese era el motivo. Ese no era el motivo. Pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dice, todavía no ha llegado mi tiempo, en cambio vuestro tiempo siempre está a mano. El mundo no puede odiaros. A mí sí me aborrece, porque doy testimonio de que sus obras son perversas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta, porque aún no se ha cumplido mi tiempo. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Ahora bien, Jesús prefiere ir solo. Se quedó en Galilea. Dicho esto, se quedó en Galilea, no fue. Pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no manifiestamente, sino de incógnito. A él no le gustaba Jerusalén. Iba y estaba muy poco. En pocas ocasiones fue a Jerusalén. Él era de pueblo, él era de campo, él era de Galilea, no era de capital. Así es que los hermanos de Jesús no creían en él. Jesús no quería ir con ellos. No era una familia fácil. Y en el Calvario no estaban sus hermanos. María era la única de la familia que estaba junto a Jesús. El Evangelio según San Juan,
en el capítulo 19, verso 25, 26, dice esto, que María era la única familia que estaba junto a Jesús, junto a la cruz de Jesús. Estaba su madre y la hermana de su madre, eso sí. Y María recibe el consuelo de Jesús desde la cruz. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. No tenía nadie de la familia, nadie que se hiciera cargo de ella. Fue Juan quien se hizo cargo de ella. Y Juan, que después estaba en Éfeso, vivió en Éfeso con la madre de Jesús. Murió allí, allí estaba enterrada, allí estuvo enterrada María, en Éfeso. Después de aquella hora del Calvario, después de aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Después de la resurrección de Jesús, pasó algo. Las cosas cambiaron. Santiago, que era el primogénito de José, porque los hermanos de Jesús eran, y la patrística lo dice, la patrística son los escritos de los primeros padres de la Iglesia entre los siglos II al IV. Pues Santiago era el mayor. Y entonces Jesús resucitado se le apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. La primera aparición de Jesús fue a Santiago, el hermano mayor, hijo de José. Porque los hermanos, mencionaba la patrística, dice que eran hijos de José. Y cuando hablan de Jesús y del padre de Jesús, José, utilizan una abreviatura, P.P. Pater putativo. El que tiene la función de padre, el que tiene la autoridad de padre, pero no es padre, es padre en poderes. Por esto a los José familiarmente se le dice Pepe. P.P. Era tan continuo escribirlo, las dos frases, que finalmente quedó reducida a 2 letras. Y entre la Ascensión y el Pentecostés, los 50 días, o sea, cuando se cumplían 50 días después de la Pascua, estaba pues la fiesta de la cosecha. Era el Pentecostés. María y los hermanos de Jesús estaban reunidos con los discípulos celebrando la fiesta del Pentecostés. Todos perseveraban unánimemente en la oración con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él.
O sea, estos hermanos, después de Santiago, ya eran todos los hermanos los que habían aceptado la misión salvífica de Cristo, en quien ellos antes no creían. Santiago, el mayor de los hermanos de Jesús, es el autor de la Carta Universal. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda tal y tal. Él era presbítero de Jerusalén. El presbítero era la máxima autoridad eclesiástica. En Jerusalén, y además Santiago presidió el primer concilio de Jerusalén en el año 50. Él era presbítero de Jerusalén, él presidió el concilio de Jerusalén y era el hermano de Jesús. Antes del concilio, estando Pedro en prisión, fue liberado y, dice el Hechos de los Apóstoles capítulo 12, verso 17, hizo señal con la mano para que callasen y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y añadió: comunicad esto a Santiago y a los hermanos. O sea, la noticia para Santiago y a los demás también. Él presidió el primer concilio de la Iglesia y cuando terminaron de hablar, Santiago, que presidía, tomó la palabra y dijo: hermanos, escuchadme. Santiago recibe a Pablo en Jerusalén y le comunica a Pablo cómo se ha extendido el Evangelio entre los gentiles, pero va a comunicarlo a Santiago, el presbítero de la Iglesia cristiana en Jerusalén, en Judea. Recibió a Pablo. Los hermanos, dice Pablo, lo cuenta en Hechos de los Apóstoles capítulo 21, los hermanos nos recibieron con alegría. Y al día siguiente, Pablo, con nosotros, entró en casa de Santiago. Se reunieron también todos los presbíteros. El hermano mayor de Jesús. Pero tenemos también a otro hermano, Judas. Es el autor de la carta que tenemos en el Nuevo Testamento. Judas, hermano de Santiago. Quizás ya no, Santiago, pues por algo no se menciona más, pero sí Judas se presenta como hermano de Santiago. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Empieza así su carta. Y acerca de la fe y la Iglesia. La fe en Jesús conduce al servicio a la Iglesia. No por ser familia de Jesús se está libre de problemas en el hogar o ni se tienen crisis de fe. Cuando los hermanos no creían, llegaron a tener una gran fe y se encuentran.
¿quiénes son? ¿Mi madre y mis hermanos? ¿No por ser familia de Jesús se está libre de problemas en el hogar o no se tiene crisis de fe? Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y en la Iglesia deberíamos actuar como miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta era, para los de Éfeso, la nueva situación de los gentiles. En Éfeso eran gentiles, pero no por eso eran extranjeros. Son añadidos, los no judíos son añadidos a la familia de Dios. Y en la Iglesia pues siempre ha habido problemas. Los problemas de siempre. Los problemas del legalismo. Y tenemos a los Gálatas. Gálatas insensatos. Gálatas sin sentido. Empieza escribiéndole Pablo. Y es que era una iglesia legalista. Una iglesia legalista porque los habían trastocado. Reciben el Evangelio de Pablo. Pero tiene que escribirle severamente Pablo, diciendo: ¿quién os deslumbró para que os apartarais de la instrucción del Evangelio a seguir un judaísmo legalista? Y no es que no es que por ser judíos fueran legalistas, no. Es que eran legalistas. Se había convertido esa iglesia en la capital del legalismo. Por eso le dice insensatos. Y tiene que decirle algo más a los Gálatas. Una advertencia. Si os mordéis y os devoráis unos a otros, mirad, no vayáis a destruiros mutuamente. Podía haber violencia incluso. Si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y en la carta a los Corintios tenemos otra advertencia. Primera epístola a los Corintios, capítulo 11, verso 16. De todos modos, si alguien quiere destruir, no es esa nuestra costumbre ni la de las iglesias de Dios. Dejemos, por tanto, dice Romanos 14:13, dejemos, por tanto, de juzgarnos los unos a los otros. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 5:14 es muy interesante. Interesante. 6:10 también. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hermanos, el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Toda obra buena del cristiano es una expresión de amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor cristiano se ejerce dentro de la Iglesia. Que las mejores intenciones, los mejores deseos, las mejores ayudas, la mejor estima, el mayor amor sea en nuestra Iglesia. Que Dios nos ayude.